Que la hora se toda esa historia. Así que porque estaba pasando el presidente y el tiempo de que se es que estos conciertos mundiales de las Naciones Unidas, los temas, eso en cualquier orden de la vida, usted habla de lo que le interesa a la gente. El tema doméstico no es para el concierto de las naciones, peor una nación pobre como Honduras. O sea, si va a hablar Venezuela, la van a escuchar por lo que representa Venezuela, por su conflicto ideológico, por el petróleo, por el peso que tienen. La van a escuchar. Nicaragua posiblemente, con lo del presidente Ortega, son más visibles, solo por citar ejemplos. Guatemala generaba algún tipo de expectativa, muy regional, por cierto, por el tema de la Sisi y lo que está pasando y que está enfrentado el gobierno prácticamente con Naciones Unidas. Presidentes como el de Estados Unidos y de otras potencias, en cualquier momento hablen de lo que hablan, generan atención y van a ver que el foro está lleno. Pues estos problemas del café que fue a hablar el presidente son buenos, pero son domésticos, son temas más domésticos. Nadie va a tenerle lástima a Honduras y decir, el café, porque el presidente hizo una pregunta ahí que no sé si desbalanceó a alguien o no, que cuántos tomaban café en la mañana. Nadie se va a desbalancear. Mire, puede tener usted dinero o no tener. Nadie por solidaridad va a decir voy a pagar, o tal vez hay una excepción, voy a pagar un empira más o $1 más por un café para apoyar a alguien. No, en primer lugar la gente no cree. Y el problema del café, del productor nacional, se resuelve en nuestro país. Primero se resuelve acá. Don Jorge Bueso Arias, lo hemos repetido varias veces aquí, lo dijo recientemente en la radio. El problema de los caficultores en Honduras se resuelve quitando la retención y el fideicomiso. Así de claro, don Jorge Bueso Arias, que es banquero, que es productor, lo dijo en Radio América. Entonces, primero, el gobierno tiene que resolver el problema nacional aquí y después apelar al mercado internacional. Esa es la lógica, pero primero se va a pedir al mercado internacional y don Jorge, repito, lo dijo. El problema de los caficultores mal pagados, el precio, está en quitar la retención y el fideicomiso. Y agregó que el problema del café y del gobierno es que el presidente solo escucha a la familia Reyes, a don Asterio Reyes, la familia Reyes, a ellos se refirió, y no escucha al resto de las personas. Así es que el problema del café, para mí, primero se tiene que tocar y resolver en Honduras y quizás después en un escenario, en un organismo más que todo del café podría pegar. Pero bueno, está bien, si lo consideró el presidente que era adecuado, está bien. El tema del momento tiene que ver con lo que pasó con los diputados del Partido Liberal, el procedimiento, si fue el correcto o no. El hecho es que hay un lío que no es de ahora. La amenaza de expulsión de esos diputados liberales viene de tiempos. ¿Saben qué me llama la atención? Y lo escuchaba por ahí y me pareció interesante. Con este tema de los diputados al Congreso, comenzando desde el presidente, aunque ha quedado exonerado, él ha quedado exonerado, pero de muchos diputados, en el que está incluido el jefe de la bancada del Partido Liberal, tienen algún cuestionamiento o requerimientos en los tribunales. Solo por una comparación, doña Lena Gutiérrez, siendo vicepresidenta del Congreso, tuvo un problema y fue suspendida del Congreso de la República. No volvió. Quiso volver y no le permitieron retornar al Congreso. Si me preguntan, era lógico. Era lógico, ¿por qué? Porque si tiene un cuestionamiento, si está en los tribunales, en cualquier parte del mundo, primero tiene que resolver su problema para volver, por todo lo que puede implicar, por la suspicacia, por lo que quieran. Pero a ella le aplicaron eso. Pero ¿por qué los diputados actuales y que tienen que ir a firmar un libro a los tribunales no los retiraron? Y por el contrario, esos diputados están negociando entre partidos, están negociando por instituciones nacionales. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué con un juicio a la señora Lena Gutiérrez la separan del Congreso? ¿Y por qué a estos diputados que están señalados los tienen ahí legislando y negociando? ¿Quién entiende la ley en nuestro país? ¿Quién entiende la ley en nuestro país?
yo entendería que el trato debería ser igual. El trato debería ser igual. Tiene un problema legal, como sea, nadie es culpable hasta que le demuestren que es culpable. Yo no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que son culpables, pero tienen un juicio. Tienen que ir a firmar muchos diputados a los tribunales. Entonces no deberían de estar en negociaciones, tomando decisiones y menos con instituciones del Estado. El Registro Nacional de las Personas no es el problema del registro el que quieren resolver. Están resolviendo el problema de ellos, de los políticos, de los partidos políticos. ¿Saben por qué se pelean el Registro Nacional de las Personas? No porque le interese que usted ande una tarjeta de identidad. No importa si usted la tiene o no la tiene, si usted no puede cambiar un cheque, si usted no puede hacer un trámite. A eso no les importa. El asunto es que usted es interesante para el momento electoral. Les interesa tener control por los traslados electorales, por ese registro, ¿cómo que se llama? El padrón electoral que tiene que salir del Registro Nacional de las Personas, eso es lo que interesa. Le miran a usted la cara de voto. Entonces, obviamente, el Partido Nacional mantiene un control del registro, le conviene, igual que le conviene al Partido Liberal y a cualquier partido. El expresidente Zelaya quiere tener un control, o por lo menos quiere que no le jueguen. Entonces, el registro de las personas no es algo de preocupación, de si estamos bien, si damos una identidad vieja, que no nos parecemos o no. El interés del registro es por el voto, por tener control en el momento en que lleguen las elecciones, tener la documentación y el control de los ciudadanos. De eso se trata. No se trata de que si usted han identificado o no. Pues bien, estas son negociaciones oscuras al estilo Honduras. Así se dan. Pero sí, yo quiero que la gente reflexione con eso. ¿Por qué diputados que tienen juicios pendientes pueden negociar y no fueron separados como en su momento sí lo hicieron con la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez? El trato debería ser igual y menos, y nadie protesta. ¿Y saben por qué nadie protesta? Porque la gente poderosa del país, incluidas políticas y empresarios, están en el tema. Cuando los poderosos están detrás del tema, señores, todo se puede ocultar y todo se puede callar en un momento determinado. Así es Honduras, no nos sorprendamos, así es Honduras. En esto del Partido Liberal se dicen tantas cosas y en los pasillos se dice que es que muchos de estos diputados podrían salir en listas y que se quieren adelantar. Yo no sé si son especulaciones o son realidades, porque ya días están amenazando que van a aparecer una lista de diputados en otro Pandora o gente que va a ser extraditada, pues se dice que por ahí podrían aparecer muchos y que se estarían adelantando. Aclaro, rumores, especulación. Solo el tiempo dirá si eso es así. Pero en ese tema del Partido Liberal, ya hablando exclusivamente del Partido Liberal, don Luis Zelaya y compañía se está viendo en una situación bien complicada. Digo complicada porque se está enfrentando al verdadero poder. Un poder que no solo se ejerce con el diputadito o con el político que le ordenan hacer tal cosa. El poder que puede silenciar, el poder que puede mandarlo a la llanura, el poder que puede hacer que usted desaparezca del mapa. No digo que lo matar, desaparezca, ignorarlo. Hay poderes reales en nuestro país, los denominados poderes fácticos. Y don Luis se está enfrentando a esa. Y puede quedar como el gran villano. No es extraño, ni él lo dijo claramente, ni él duda, que monten una convención y al final ellos salgan como los villanos. Y no estoy diciendo si él es villano o no es villano, no me corresponde. Lo que digo que sí se está enfrentando a un poder real. Esa vieja estructura. El Partido Nacional siempre fue conocido porque tenía un lado oscuro y del Partido Liberal siempre se supo que también tenía su lado oscuro, pero no era visible o nadie se atrevía a mencionarlo. Don Luis mencionó, sí hay un lado oscuro, un lado oscuro. Siempre me pregunto, si tenemos leyes en el país, si tenemos estatutos, si tenemos reglamentos internos en las empresas, ¿por qué hay temor de aplicarlos? ¿Para qué los tiene? Tenerlos guindados. Usted va a tener un reglamento para tenerlo guindado, aplíquelo. Si lo tiene para aplicarlo. Si tenemos una constitución es para respetarla y aplicarla. Si los partidos políticos tienen un estatuto, hay que respetarlo. Pero aquí por la paz, por la unidad, hay que ignorar la ley. Solo en este país se dice que hay que violar la ley o hay que respetarla por la paz.
Esas son las decisiones típicas estilo Honduras, por esta única vez, por la paz. ¿Qué se dijo cuando se sacó al expresidente Zelaya? Que se le había mandado fuera del país por el bien de Honduras. El mal menor ante el mal mayor. Por ahí justificaban un juego ahí de abogados. Lo lógico en aquel momento, muchos lo decían, es que se le llevara a un juicio en el país por lo que se le acusaba. Se le mandó fuera y todo lo que ha generado todavía lo seguimos viviendo hoy en día. Vamos a reflexionar sobre esto que pasa en el Partido Liberal. Lado oscuro versus qué sería esto. Pero insisto, don Luis Zelaya y su grupo, yo me atrevería a decir aquí que tienen los días contados, porque se está enfrentando al poder real de su partido. Y el Partido Liberal, en el discurso de activistas y líderes, aparecen como liberales en el sentido amplio de la palabra. No lo han sido un partido también dominado, un partido de caciques, un partido donde también agachan la cabeza. El Partido Liberal, lo que pasa, el nacional, la diferencia es que es más visible. El corte militar es más visible. El Partido Liberal es asolapado, pero son débiles. Y muchos reciben órdenes y no actúan en base a sus principios y sus creencias, sino actúan en torno a lo que les ordena su cacique. Ese es el Partido Liberal. El doctor Concepción Ramos, que fue diputado del Partido Liberal, hombre pensante, hemos dialogado varias veces, se dedica a su labor como médico en el país, pero no olvida la realidad nacional y siempre está pendiente de la misma. ¿Qué tal está, doctor? Gracias por acompañarme y lo invito como liberal que ha sido, como diputado, como hombre pensante, para que reflexionemos lo que pasa hoy en su partido. Muchísimas gracias. Es realmente un honor estar con usted, don Rodolfo, en esta temática tan actual, tan vigente, pero muchas veces tan mal interpretada. Quisiera, antes de abordar el tema de este último acto de la vida política nacional, ver en qué contexto es que se dan estas circunstancias. Y brevemente le digo, estamos realmente desde hace 10 años para acá asistiendo al desmantelamiento total del Estado Nacional. Esa es la primera cosa. Hemos visto la pérdida progresiva de la institucionalidad del país. Hemos visto la pérdida de los derechos adquiridos por sindicatos, por gremios. Hemos visto una violación sistemática a los derechos humanos, la conculcación del derecho ciudadano, y hemos asistido igualmente a una desnaturalización de la democracia en su conjunto. Cuando abordamos un partido, que en este caso es de abordar al Partido Liberal, debemos ubicarlo en el contexto de lo que es un partido político. Y muchas veces nos preguntamos qué son los partidos políticos en una sociedad y en una partidocracia. Y es bueno volverlo a refrescar para que nos demos por entendido de qué se trata esto y por qué en este último acto se vislumbra esa confrontación tan grande entre un sector conservador del Partido Liberal y uno que trata de innovar las cosas en el mismo sector conservador. Un partido político es en esencia Perdón, dos grupos conservadores. Exactamente. Pero uno es menos conservador. ¿Cómo es? Quiero definir eso. Uno es estrictamente conservador, Okay. vinculado a la reacción más dura del país, ligado a procesos sumamente cuestionados en su inmediato pasado, y otro sector que quiere innovar. Okay. Pero les reitero, en esencia un partido político, llámese Partido Liberal o cualquier otro partido, son en esencia entidades que intermedian entre la sociedad y el Estado. Un partido debe tener la capacidad de leer las necesidades, los intereses y los problemas de la sociedad, pelear por ellos, llegar al poder y convertir esas propuestas en políticas públicas que resuelvan los problemas de la sociedad. Eso es en esencia un partido político. ¿A qué hemos asistido hoy en día? Hemos asistido efectivamente a un proceso progresivo de deterioro del Partido Liberal,
en menoscabo de esa intermediación de las aspiraciones ciudadanas y hemos asistido además a la pérdida de su protagonismo como partido capaz de pelear el poder. Porque igual el objetivo fundamental del Partido Liberal es la conquista del poder público. Este último capítulo, reitero, ha llevado únicamente a dejar en claro un viejo conflicto que se viene arrastrando al interior del liberalismo. Reitero, un sector profundamente conservador, ligado al poder y a sus negocios en el poder, ligado a procesos irregulares y cuestionados por ellos en los diferentes tribunales de justicia del país, pero que además han mantenido su posición incólume. Nadie ha hecho precisamente o ha osado en quitarles esos derechos. Y del otro lado, quiero que quede remarcado lo que usted dice. Es un reconocimiento de que el Partido Liberal, sí, efectivamente, hay un grupo que siempre ha estado ligado al poder. Sin duda alguna. Igual que del Partido Nacional ligados al poder cuando esté el Partido Liberal en el poder. Recíprocamente. Recíprocamente. Que siempre van a estar en el poder, no obstante esté su partido o esté el otro. Hay grupos que siempre están en el poder. Hay grupos que siempre están y con poder. Mucha influencia. Pero también debemos entender una cosa, don Rodolfo. Los partidos en un sistema de partidos políticos y un sistema como el nuestro no son más que instrumentos del propio sistema y por tanto tienen que responder al sistema. Aquí la crisis se ha dado porque simple y sencillamente se sustituye la voluntad de un partido debidamente constituido y en esencia representante de un sector de la sociedad por otro que no goza precisamente de la representatividad y genera un conflicto aparentemente por un cargo. Lo que hay en el fondo es un pleito por el poder del mismo Partido Liberal. Si bien es cierto, ese sector conservador ha impuesto su voluntad ahorita, tampoco debemos dejar de ver que quienes tienen los sellos del Partido Liberal es precisamente el actual presidente, don Luis Zelaya. ¿Quiénes se pelean el poder? Muy bien, entiendo. ¿Quiénes se pelean el poder en el Partido Liberal? En un momento se decía Elvin Santos y se decía con Luis Zelaya, que están en pleito. Pero don Luis Zelaya, y si ustedes ven sus tweets, veo uno aquí, dice, las cartas están sobre la mesa. El lado oscuro del Partido Liberal, con su máximo referente Carlos Flores Facusé, arremete en mi contra por la cruzada de adecentar nuestro partido, coludidos y confabulados con las élites políticas tradicionales corruptas, salvando al Partido Liberal, salvamos a Honduras. Así lo está definiendo. Ese es el tuit de don Luis Zelaya. Las cartas están sobre la mesa. El lado oscuro del Partido Liberal, con su máximo referente Carlos Flores Facusé, arremeten en mi contra por la cruzada de adecentrar nuestros partidos coludidos y confabulados con las élites políticas tradicionales corruptas, salvando al Partido Liberal, salvamos a Honduras. Es el tuit que escribe. Así de directo. ¿Dónde está el pleito del poder aquí? Aquí está el pleito del poder. Es que en los últimos años el Partido Liberal, para lo único que ha servido, es para hacer negociaciones con el partido de gobierno. Hoy hay un esbozo saludable, por cierto, de hacer valer una tesis completamente distinta. Quiero decirle algo básico en esto. Si un partido no es gobierno, está obligado a hacer oposición. Y para hacer oposición, deviene también obligado a ser diferente. Esa tarea en la cual se ha metido el actual presidente del Central Ejecutivo es una tarea en la cual va a confrontar el poder mismo. Porque no solamente es una bancada, sino a quienes representan y las ligas a los diferentes sectores hegemónicos de poder en el país. Y eso puede conducir como corolario final a la destrucción misma del partido. Bueno, de esa destrucción ya están hablando y están culpando a don Luis Zelaya. ¿Será el responsable? Yo digo, ¿dónde se enfrenta? Si se está enfrentando a un lado oscuro, que él dice que están confabulados con el poder, que son fuertes, si tienen nexos con el tribunal, si están amparados en el Congreso, don Luis Zelaya tiene todas las de perder. Está perdido. Antes de desbaratarlo, lo habrán desbaratado a él.
La lógica le diría eso. Cuando usted se enfrenta contra poderosos, usted tiene las horas contadas. Eso le pasa a cualquiera, ¿no? Hasta por hablar puede pasar eso. Yo le voy a comentar. Para nadie es un secreto el análisis que usted está haciendo. Quienes fueron señalados y censurados el día de anteayer en horas de la noche y que sus expedientes hayan sido remitidos al Tribunal de Honor para ser expulsados del Partido Liberal, refleja el nivel de intolerancia al cual se llegó. Luis Zelaya, si lo vemos desde muy afuera, no tenía opción más que pararse, producto de que lo habían ignorado en el proceso de negociación. Guste o no, Luis Zelaya fue electo por la militancia del Partido Liberal con un 56% y puesto en el cargo que tiene. Cuando hay diferencias con la bancada, es porque esas diferencias ya responden a las variables de poder. Esa bancada tal cual está, es una bancada muy fraccionada, muy dividida, que pone en entredicho no solo la vigencia del partido, sino la autoridad misma partidaria. Y en defensa de esa autoridad misma partidaria, asumió esa posición el presidente actual, don Luis Zelaya, que corre el riesgo de que convoquen a una convención y lo retiren del cargo. Esa es una eventualidad que está a la vuelta de la esquina. Porque definitivamente... Se inspira García Márquez si viviera. Sin duda. duda. Si viviera en Honduras, en la crónica de un central ejecutivo, de un nuevo central ejecutivo anunciado. Mire, García Márquez era realmente un mago. Ese título que se ha ido tantas veces robado, plagiado, para adecuarlo, yo lo adecuaría también para este. Fíjese que García Márquez, y a propósito que toca ese tema, decía que la diferencia en Colombia entre conservadores y liberales era que los conservadores iban a misa de 5 y los liberales a misa de 8. Aquí hay un capítulo que ha funcionado exactamente igual. Lo único que hoy ha habido un esfuerzo sensato, creo yo, por marcar una diferencia. Y eso es lo que ha producido la confrontación. Porque quienes han ido a misa de 5, que han sido los nacionalistas, han ido acompañados de un grupo de liberales. Y además no solo comparten la misa, sino que son compadres. Y eso vuelve mucho más compleja la cosa. Le pregunto, sigamos profundizando. ¿Quién está destruyendo o ha destruido al Partido Liberal? ¿Lo está destruyendo el actual central ejecutivo o lo han destruido los que han estado plegados al gobierno? Usted sabe que un partido son 3 cosas, don Rodolfo. 3 grandes características. Un partido político es una buena causa, un buen liderazgo y una buena coyuntura. Lo que al Partido Liberal le ha faltado y que ha menguado su capacidad convocante es la falta de una autenticidad en una causa legítima. ¿Cuál es la causa de la sociedad hoy en día, políticamente hablando? Que hay 2 bandos. O usted está del lado del actual orden de cosas y del gobierno, o está del lado de la oposición. Y ahí es donde el Partido Liberal se ha mostrado timorato para definir de qué lado va a estar. Y ahí es donde estriba precisamente la mayor razón. Este partido necesita asumir una posición en la oposición. Y eso es lo que le va a dar precisamente su vigencia política. Caso contrario, seguirá formando parte de esa comparsa gelatinosa con el gobierno. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? El futuro inmediato que vamos a ver, pasado el feriado morazánico, vamos a ver si es la misma, bueno, tienen un periodo, creo, 15 días o más. ¿Cuál es la realidad de ese futuro? Enfrentarse al poder, decía, no es fácil. No hay que ver los problemas y no hay que ponerle rosas, no hay que disfrazar las cosas, hay que hablarlas. Mire, O sea, ¿cuál es la realidad del Partido Liberal?
Se va a profundizar, van a sacar. Los que hoy expulsaron, mañana van a ser los expulsados y los que fueron expulsados van a tomar el control del partido. Eso es lo que se avisora porque se está enfrentando a todas las fuerzas. La vieja estructura del Partido Liberal es la que está en contra del Central Ejecutivo en la actualidad. Eso sin duda. Y de ahí, Y esa vieja estructura es la que pesa. sin duda, y además Poder, tienen los ejes de poder. Exacto. No sé si es el poder económico, de influencia, los diputados y la base. Yo no sé si la base toca algún pito o la base solo la llaman, porque aquí dicen que los alcaldes solo hacen un silbido y viene toda la gente corriendo a apoyar a lo que dicen los alcaldes. ¿Cuál es la realidad ahí? Mire, la realidad es que esa última discusión, como le digo, ese último capítulo en el cual se habla de la expulsión de un grupo de diputados, solo refleja lo que se ha venido incubando. Y puede seguir la discusión, y esa discusión, con o sin esos diputados al interior del Partido Liberal, la situación va a seguir siendo la misma. Y va a seguir siendo la misma porque el partido como tal no se ha podido ubicar en el nuevo contexto de la vida nacional. No se ha dado cuenta el partido que el sistema como tal, el sistema electoral, el sistema de partidos políticos ha colapsado, que ya no tenemos el bipartidismo, que hoy hay nuevos actores en la vida nacional y que se vuelve indispensable buscar puntos de consenso, aunque sean mínimos. Yo escucho hablar mucho del bipartidismo que fue histórico en nuestro país. ¿Sabe qué veo yo? El unipartido. Aquí va a quedar solo el Partido Nacional. El Partido Nacional es el que está controlando. Y si usted se fija, los partidos nuevos que no tienen fuerza, no tienen aquí a gran militancia, no reflejan nada en las urnas, en votos, lo que están logrando en poder en el país, finalmente están plagados al poder. El Partido Liberal tiene su parte plagada al poder. Entonces, aquí hay un solo partido, los demás están haciendo un juego solo de acompañamiento, de coro, de protocolo, así como cuando celebramos el 15 de septiembre, independencia, redoblante, eso no significa nada, eso es un protocolo, eso es una fiesta, eso no es independencia, eso no es democracia. Aquí está quedando un solo partido, es el Partido Nacional. Pero le voy a decir, eso es todavía más peligroso. Porque quienes creen que porque alguien milita en un partido político le han puesto un cerco y no va a vencer el cerco de su propio partido político, comete un gravísimo error. Y se puede dar la eventualidad, que sin duda la tenemos frente a nosotros, que nuevas fuerzas políticas amplíen sus espacios de participación y la gente se mueva, el ciudadano se mueva de un partido para otro. Hay una sensación de hastío ciudadano frente al orden de cosas, porque ese es el sustrato de fondo en esto. Hay una sensación de hastío y hay, por así decirlo, una intolerancia al mismo quehacer político. De ahí que los partidos devienen obligados a aperturar sus posiciones y a entender que únicamente van a ser interlocutores de los ciudadanos frente al Estado. Caso contrario, don Rodolfo, debemos prepararnos para lo peor. Acciones de la sociedad que no van a ser gobernadas ni siquiera por la fuerza misma del propio Estado a través de sus órganos represores. Cuando dicen que en el Partido Liberal no hay que expulsar, hay que negociar y comienza con esos romanticismos donde la ley hay que hacerla a un lado, sino que hay que ir con el entendimiento. Yo digo, ¿qué entendimiento si finalmente están peleando poder? Están peleando quién negocia qué. Esa es la impresión que yo tengo. ¿A quién le toca negociar? ¿Quién negocia qué? No, yo no veo liberales, a mí por lo menos yo no me la trago, que están peleando por su partido, que se están dividiendo. Yo veo que están viendo cuotas de poder. Esa bancada del Partido Liberal hace días tiene dudas, hace días están siendo convocadas, hace días se le viene señalando, no es de ahora, hace días se le viene señalando, que por una u otra cosa han votado siempre con el poder, eso es evidente. Entonces, ¿realmente están viendo por su partido o por qué están viendo? ¿Cómo se hubieran entendido si no hay expulsión?
¿Cómo se entiende si están peleando poder o influencia con el poder? ¿Cómo se hubieran entendido? ¿Cómo lo une al Partido Liberal donde todos pelean negociar con el poder? Mire, aquí hay una serie de mentiras que se han difundido tal cual fueran puntos de encuentro de la gente. Si usted repara, cuando estas discusiones salen a luz pública, sobran las voces llamando a la concordia, a la tolerancia, y se han inventado un sofisma que dice todo debemos hacerlo por la unidad del Partido Liberal. Esa es la primera gran mentira en esto. Y el discurso más repetido. La segunda gran mentira es que las cosas deben hacerse por amor al partido. La otra gran mentira es que este partido ha sido un partido de grandes glorias en su historia. Nada de eso sirve para resolver los problemas de hoy en día. El Partido Liberal debe entender que solo tiene un único camino para poder sobrevivir, y es convertirse en parte de esa masa organizada que se llama oposición. No tiene otro camino. Y hay otros que creen, inclusive de esos sectores que están confrontados, que yéndole a tocar las puertas a la embajada americana, los va a ungir y los va a sostener en sus cargos. Nada más falso que eso. Lo que hay que hacer es legitimar la bandera auténtica de un partido que se comprometa con la sociedad, que asume el papel que le corresponde en la oposición, que van a haber gente próxima al poder, sin duda alguna. Y lo que hay que asegurarse es que en esos departamentos no vuelvan a salir electos, pero por la voluntad soberana y decidida de la gente. Esa lucha está planteada y usted lo ha apuntado con toda claridad. Esa es precisamente una lucha de poder entre quienes tienen los sellos y les dan la legitimidad porque fueron electos y escogidos en un proceso electoral interno, y un grupo de diputados que han sido seleccionados por sus comunidades, pero que no son la representación del partido, son efectivamente la bancada del partido, pero no son el partido. Han visto todos los que nos escuchan, lo han leído, lo han escuchado, que aquí se habla mucho de la oposición, del gobierno, de la injusticia, y los partidos están felices cuando hay repartición. Aquí la felicidad que tienen los que lograron pactar es que se repartieron el registro. Viene la repartición del tribunal. No están resolviendo problemas, están repartiéndose. ¿Hace cuánto el expresidente Zelaya estaban gritando el fuera Jo? Yo creo que en este momento que están alegres, yo creo que más que fuera Jo estarán diciendo viva Jo. Yo me imagino que después del acuerdo y que están felices, hoy es el viva Jo. Dijo el expresidente Zelaya, y eso es lo que ha invocado, que se está cumpliendo el acuerdo o pacto de Cartagena. ¿Cómo se llama este acuerdo de Cartagena? ¿Qué decía hace apenas unos días atrás el mismo Partido Nacional? Que eso no era válido. Ningún pacto de Cartagena era válido. Incluso se repetía que ese pacto de Cartagena no es ley porque nunca entró al Congreso. Nunca fue aprobado en el Congreso. Lo cuestionaba el mismo Partido Nacional. Hoy están invocando ese pacto para ese acuerdo político donde se reparten el tribunal, el registro nacional de las personas y donde entra ese sector del Partido Liberal. ¿Se da cuenta? Ese pacto de Cartagena, ese acuerdo, como le llamen, que fue señalado, ahora se está invocando como correcto y que hay que cumplirlo. Mire, usted ha sido testigo en estos últimos días de lo que se ha dado en llamar el diálogo político auspiciado en las Naciones Unidas, por las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas. Cuando yo voy a un diálogo y cuando voy a una negociación, los acuerdos a los cuales llego se van a hacer cumplir sí y solo sí yo tengo la fuerza para hacerlos cumplir. Caso contrario, ¿no? Lo que ha sucedido hoy en día, y usted lo apuntaba hace unos momentos, es que efectivamente hay capacidad de negociación y de acuerdo de la fuerza política que dirige el expresidente Zelaya, sí la hay. Y eso lo hace tener poder de negociación y hacer cumplir los pactos de la negociación. Pregúntese usted, ¿tiene el Central Ejecutivo y su actual presidente en medio de esta crisis
la fuerza para ir a imponerle acuerdos al actual gobernante de la República. No, sin Ese duda es un que pacto, ese es un pleito por poder. Y entonces lo debilitan, una fuerza al interior del Partido Liberal que cuestione la vigencia de su autoridad central, lo debilita precisamente. yo leí en la tribuna algo que decían, se contradice, hablando de don Luis Zelaya, pero yo veo también, se contradice todo ese sector ultraconservador del país. Se contradice. Fíjense cómo se contradice. Por un lado le hacen las cruces al expresidente Zelaya, y no solo a él, a Salvador Narrala. Le hacen las cruces. Lo venden como lo peor que le podría pasar al país. Así se vende, como lo peor. Y se invoca el socialismo del siglo XXI, pero pactan con él y lo reviven. O sea, por un lado lo aborrecen y por el otro lado lo fortalecen. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo lo ¿Se da interpreto, cuenta de eso? Los mismos grupitos fácticos, poderosos, por un lado los están combatiendo y por el otro lado los están fortaleciendo. Yo no entiendo a qué le apuestan. O no entiendo el juego de la política tan sucio. mire, yo le voy a comentar. Y este ha sido un error del Partido Liberal que sigue viendo al expresidente Zelaya con la persona que los abandonó, según un sector. Cuando en realidad lo que sucedió en el 2009 fue un conflicto que se originó en el Partido Liberal, que lo aprovechó el Partido Nacional y ahí tenemos las consecuencias. El expresidente Zelaya es un político de tiempo completo, como lo es el expresidente Carlos Flores y como es también el actual gobernante. Son políticos de tiempo completo. Zelaya, mejor que nadie, sabe que tiene limitaciones más de autenticidad y legitimidad en su liderazgo para volver a ser presidente, porque la ley se lo permite, que otra cosa. Pero logra algo importantísimo para un político. Hace 9 años se sacó del poder a Manuel Zelaya Rosales. 9 años después sigue siendo un político plenamente vigente en el país. Ese es el éxito de Manuel Zelaya Rosales. Y lógicamente el Partido Liberal frente a esta realidad no se ha dado cuenta que con ello lo único que le queda, y yo vuelvo a ser insistente en eso, es volverse parte de la oposición. No puede haber un sector del Partido Liberal ligado haciendo cogobierno y otro queriendo dar la lucha por adecentar y crear un espacio completamente distinto. Ese es el conflicto de poder al interior del Partido Liberal. Y esas dos fuerzas están peleando precisamente ese poder de negociación. Cuando usted adopta una posición cómoda, si usted está en el poder sin necesidad de estar visiblemente en el poder, no sé si me entiendo, que usted perdió, pero usted finalmente está en el poder, que es lo que le pasa a muchos, Sin duda. que supuestamente perdieron, pero están en el poder, que no participan en las elecciones, pero están en el poder, tienen influencia y están en el poder. Aquí hay un montón de gente que así ha estado. Están en el poder, no importa quién esté. Ahí el gremio es amplio para todos, ¿no? Para todos. Están. Y fíjese que usted, si repara detenidamente, en ese gran contexto se da cuenta que lo importante entonces no es si sacan o expulsan a un diputado. Eso es irrelevante. Eso es un capítulo de la crisis que se vive, precisamente por el control del poder de negociación del partido. Por eso le digo, pero si usted forma parte de un grupo, o ponga usted como diputado, como jefe de bancada, si está en el poder, si le está yendo bien con el poder, sin estar en el poder, ¿usted cree que le va a interesar ganar? En mi lógica, está en el poder. No necesita estar en eso, no necesita irse a fajar en una campaña, está en el poder, lo está disfrutando el poder, sin supuestamente estar en el poder. ¿Qué le va a interesar a un partido político? ¿Realmente usted cree que todos los liberales quieren volver al poder? ¿Cree usted que los liberales, digo, como partido quieren volver cuando algunos ya están en el poder? Yo creo que el partido como partido quiere volver al poder. Que hay sectores, yo dijera muy mínimos, que se hayan ligado al poder, tampoco podemos desconocerlo. Lo censurable en esto es creer que de esos mínimos que se hayan ligado al poder,
ostentan la representación de un partido. El Partido Liberal, como cualquier otro partido político, quiere retornar al poder de la nación y solo puede hacerlo volviéndose oposición, solo puede hacerlo caracterizando una tesis opuesta a lo que es el gobierno. Esa es la tarea que hay que construir. Y en cada departamento donde hayan escogido alcalde, diputado u otro funcionario que se arropen una bandera y forma parte del gobierno, quienes están obligados a excluirlo son aquellos votantes de aquellos municipios o departamentos. Esa es la tarea que hay que desarrollar. Pero es trascendente que expulsen a un diputado porque se alineó con el gobierno. Si es únicamente, reitero, es el capítulo final de una crisis ¿Cuál hubiera que sido su es... posición si usted, y eso me lo preguntan aquí, quieren que algo esté, si usted hubiese estado en el Congreso, ¿cuál hubiese sido su posición? Si yo hubiese estado en el Congreso... Y yo le sumo otra, y si fuese autoridad del Partido Liberal, si hubiese estado, si usted fuese diputado, ¿hubiera votado a favor de esa repartición de registro? Miren, la última convención del partido se fijó una línea de partido. Y en esa línea de partido se dijo con claridad que quien iba a marcar esa línea iba a ser el Consejo Central Ejecutivo para su bancada, porque su bancada es un órgano auxiliar del partido. Yo no entiendo dónde está el misterio en eso. Me hubiese quedado con la línea del partido, sin duda alguna. Esa hubiese sido mi posición. Y si fuese autoridad del partido, ¿qué hubiera hecho en este caso? ¿Qué hubiera hecho en este caso? Sí. Hacer cumplir el mandato de la convención del Partido Liberal. Con los diputados que votaron. Con los diputados que votaron. ¿Y qué dice ese mandato? Ese mandato dice claramente que toda aquella persona que se salga de la línea del partido debe ser excluido del partido. Entonces usted hubiera votado. Para usted el proceso está correcto de expulsarlo. El proceso es el que tiene falencias, en el sentido de que se ha dicho que es el central ejecutivo el que los expulsa, y no es el central ejecutivo. El central ejecutivo lo más que puede hacer es remitir su expediente al Tribunal de Honor del partido para que ahí, en uso del derecho que cada quien tenga a defenderse, vaya a rendir las explicaciones del caso. El procedimiento no lo comparte, se equivocó, pero la decisión... Sí. La decisión, yo estoy de acuerdo con la decisión de adecentar el Partido Liberal. En eso no tengo ni siquiera la menor duda. Ni siquiera la menor duda. Si hay quienes creen que ellos se representan por sí mismos y que no responden a ninguna línea partidaria, eso no es un partido político. Usted sabe que lo pueden negar, pueden decir lo que sea. Es como cuando el Partido Nacional niega que hay divisiones. Se nota las divisiones en el Partido Nacional. Se nota, son visibles. Se nota que en el discurso es uno, pero se nota que ya no están así como lo vendían en un momento. Se nota que hay división en el Partido Nacional. El Partido Liberal se nota que son dos grupos o dos partidos liberales. Uno que está en el Congreso y el otro que está en el Central Ejecutivo. Hay dos partidos liberales. En Honduras nos hemos repartido. El presidente dijo había dos Honduras, la de allá y la de acá. Hoy tenemos dos partidos liberales, uno en el Congreso y otro en el Central Ejecutivo. ¿Es así o no es así? Toda la vida el Partido Liberal ha tenido dos expresiones políticas muy diferenciadas. En los años 50... Era izquierda-derecha. En los años 50 eran los ortodoxos contra el villadismo. En los años 60 era la izquierda democrática contra el rodismo. En los años 80 y 90 era el reinismo viejo versus el conservatismo del Partido Liberal. Siempre han habido dos posiciones. Lo que sucede es que producto del golpe de Estado, un fuerte contingente de liberales emigró al Libre. De eso ahí está la evidencia. En eso no amerita ningún tipo de discusión. La gente se fue. Y quienes de una u otra forma nos hemos quedado en el Partido Liberal, aspiramos que este partido se convierta en una fuerza política pujante, decente, protagónica, de oposición y no de negociación con el gobierno. Hablemos hipotéticamente de algo que más que hipótesis pareciera ya, como decíamos al inicio, una realidad que se ve venir y es lo que más se está anunciando. Que van a descabezar, que las fuerzas poderosas del Partido Liberal van a descabezar al actual Central Ejecutivo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál será la reacción de todo esto?
¿Qué va a dejar de positivo o de negativo todo esto? Eso lo que va a dejar es el inmenso nivel de intolerancia al cual se ha llegado. Yo soy de los que apuesto a buscar salidas y creo que lo importante, más que esos augurios destructivos, es apostar por lograr consensos mínimos de acuerdo. Que hay diferencias muchas veces irreconciliables, por eso es que los partidos deben tener una causa justa. ¿Cuál es la causa justa de la bancada? Poner a una persona en una intervención del central y desnaturalizar la autoridad del partido. ¿Y cuál es la causa justa del partido? En el Consejo Central Ejecutivo. Lo que debe asumir el Partido Liberal es el papel, y vuelvo a ser reiterativo porque creo que es la única opción que tiene este partido, convertirse en oposición del gobierno, sumarse a todas las fuerzas de la oposición, que van a haber gente muy ligada al gobierno que no comulga con esta idea, eso es normal. Pero vaya usted y pregúntele a un ciudadano militante del partido que está en la llanura si quiere sumarse a la oposición y dar la lucha en la oposición, y le va a decir que sí. Vaya y pregúntele que vuelva nacionalista a su propio partido y le va a decir que no. El partido además se ha ido avejentando. Nos hemos convertido en un partido de gente mayor. Usted no encuentra jóvenes que quieran participar en el Partido Liberal. Hay sus excepciones, pero no se tiene esa pujanza que debería tener un partido que asume la responsabilidad de ser interlocutor entre la sociedad y el Estado. Yo creo en esa causa. Yo creo que esa es la única salida que hay. Y el Central Ejecutivo y la bancada deben coincidir en eso. Si hay gente de la bancada. Perdón, lo interrumpí ahí, pero es que me interesante lo que dijo eso. Un partido que se está avejentando. Si hay algo que entendió el actual presidente del país, es eso. Él está sacudiéndose a toda la gente vieja de ese partido, del Partido Nacional. Él tiene una lucha y las caras que tiene en el Partido Nacional son nuevas, las está impulsando, con experiencia o no, más emotivos que otra cosa, pero ahí están. O sea, han revivido y toda aquella vieja estructura del Partido Nacional la están haciendo a un lado. El Partido Liberal efectivamente se está... Es más, estamos viendo la lucha de las figuras tradicionales del Partido Liberal. En el Partido Nacional surge el término de los bebesaurios, ¿se acuerda usted? Donde el poder se hereda, donde usted dejaba a su hijo. Que fue un fracaso. Sí, o sea, no se ve donde el joven, hombre o mujer de un pueblo, de una aldea, de un barrio, que quería su partido liberal, podía aspirar y decir iba a llegar a algo. No, si no tenía influencia no llega, si no es familia, si no tiene un apellido rimbombante o no está en una cúpula, jamás no iba a pasar más de ser un activista pegafiches y andar gritando y peleándose con el vecino. Esa es la realidad del militante político de nuestro país. Pegar afiches, pelearse con el vecino, insultar. Las cúpulas son las mismas de siempre. Y si llega alguien es el bebesaurio. El Partido Liberal, y usted lo acaba de decir, se está envejeciendo o se quedó ya con figuras viejas. El Partido Liberal se ha ido envejeciendo y lo más grave, ha envejecido su discurso político. Y cuando me refiero a su discurso político, me refiero a su propuesta de doctrina y programática, que debe tener hoy en día menos contenido ideológico y más expectativa para la gente. Y no se ha dado cuenta algo más, que la riqueza de un partido está más allá de su propio cerco partidario. Hay que salir a la sociedad. Hay que, más que dar líneas de carácter político, escuchar a la gente. Esa tarea la olvidó el Partido Liberal. Lo digo con mucha tristeza, pero esa es la realidad que estamos afrontando. Cuando miro esa discrepancia entre esa bancada que se dice expulsada y el Central Ejecutivo, lo que veo es eso. Al final no gana ni uno ni va a ganar el otro. Quien va a ganar es lo que usted decía, la otra fuerza que está en el ejercicio del poder. Y quien crea que la gente se va a quedar al interior del partido viendo el acabose de lo que ha sucedido está completamente equivocado.
la gente va a salir y va a emigrar a aquellas trincheras políticas que le permitan incorporarse a una fuerza renovadora en la conquista del poder público. Falta, lógicamente, ver eso. Pero los dirigentes deben darse cuenta, por Dios, esto es tan evidente que mi conclusión es que nunca salen a la calle. Vaya y salga a la calle, vaya al mercado, hable con la gente en los espacios públicos y se va a dar cuenta el partido y su dirigencia que la expectativa de la gente lo ha sobrepasado hidalgamente. Bueno, hoy tiene usted un panorama que es una red social. Usted sabe que hubo un tiempo, y quien siga pensando eso en la actualidad, sinceramente se quedó congelado en el tiempo, que usted podía controlar 2, 4, 5 medios, 5, o tener un pool de periodistas y controlaba todo. Hoy usted se enfrenta a una red social que no perdona. Y es la red social la que ha permitido ver que hay un nuevo pensamiento y una juventud que no perdona. Una juventud que es revolucionaria. La juventud siempre ha sido revolucionaria, pero aquí por naturaleza que exige cambios. Yo creo que el que no quiere ver eso, sinceramente, se va a enfrentar tarde o temprano a un golpe que le va a dar la vida fatal y que se va a llevar de encuentro al país. Mire, si hay algo que va a modificar sustancialmente el panorama político actual, más allá, como le digo, de esta parafernalia, del conflicto de los que se van o de los que se quedan, es que los acontecimientos y la agenda política del país nos la están imponiendo desde afuera. Cuando venga el nuevo listado y los nuevos requerimientos contra la gente, ya se va a dar cuenta usted lo que se nos va a venir encima. Gente sumamente cuestionada que están de protagonistas hoy. Van a tener gravísimos Usted problemas me está diciendo que con los tendría alguna cuales validez esa tesis de que algunos de los que están por ahí podrían aparecer en alguna lista. mucha gente de diferentes sectores va a estar obligada a rendir cuentas. Imagine usted que desbanquen a la actual autoridad del partido, que asuman otros y que aparezcan luego en unos listados que por la fuerza de la presión natural que va a dar esas noticias tengan que separarlos. ¿Cuál sería la situación? Realmente el futuro del Partido Liberal, o sea, el Partido Nacional, si algo tiene a su favor, es que el Partido Liberal está confrontado, que controla una parte del Partido Liberal y la otra es la minoritaria. Minoritaria en dirigentes, no sé en la base yo no sé realmente cómo está la base del Partido Liberal. La base va a estar muy dañada. Creer lo contrario es caer en un error muy grande. El partido viene obligado realmente a replantear todo su quehacer. Pero esas fuerzas que lo han controlado van a dar una lucha titánica porque se les está quitando el poder. Y hay algo que es bueno dejar en claro también. Cuando uno se pelea con alguien, es porque usted tiene la posibilidad de ganar. A los grupos que está enfrentando el actual central ejecutivo son grupos muy poderosos, que no solamente tienen poder económico, poder político, sino sus vinculaciones a los medios y a todos los sectores de opinión, lo cual puede generar un caos todavía mayor. Y eso hace precisamente que en esa desesperanza de ese central ejecutivo se tomen decisiones muchas veces casi irreflexivas, pero que no le han dejado otro espacio más que hacer eso. Entonces, muy triste porque es la historia de un partido y la gente quiere recurrir a ese viejo pasado sin darse cuenta que el partido se ha ido envejeciendo y que se requiere de un nuevo discurso, de una nueva organización, de un sentido de asumir el liderazgo, de una causa legítima y auténtica y de un liderazgo esperanzador. Bueno, concluyo aquí porque se me fue el tiempo y hasta ahorita que me fijo en la hora. Entonces, concluyamos aquí, el futuro es incierto en el Partido Liberal. Las autoridades del Central Ejecutivo están enfrentadas a una fuerza poderosa. Yo escribía en mi cuenta, decía, David contra Goliat. No se trata de parcializarse, se trata de una realidad. Fuerzas muy poderosas las que enfrenta el Central Ejecutivo. En desventaja total. En desventaja porque la institucionalidad del Estado en el tribunal y en la misma Corte Suprema
responden al interés de ese grupo poderoso del Partido Liberal. El riesgo de eso es que ese grupo controle y se quede solamente con los de ellos, porque la gente, les reitero, va a buscar un espacio de lucha. Y ese derecho no se lo va a restringir nadie, ni siquiera los poderosos de este país. Lo último, ¿quién es el culpable de que el Partido Liberal cada día esté en una situación más difícil? Yo no señalo culpables, porque eso es caer en una revisión que no conduce a nadie. Sí le digo, lo que hay que buscar ahorita, más que culpables, son soluciones. Y esas soluciones pasan por buscar acuerdos de consenso mínimo entre los sectores. Gracias, doctor Concepción Ramos. Se me fue el tiempo, el tema es bastante amplio para reflexionar sobre eso. Falta mucho todavía, falta mucho y falta muy poco para ver qué va a pasar. David y Goliat es el pleito en el Partido Liberal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo, don Rodolfo. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.